Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que hacen? Dárselo a la madre para que coma, ¿no? Para que no grite tanto. Se lo dan a la madre para que coma, para que empiece. Lo primero que hace un niño, además de respirar cuando nace, comer, ¿no? Todos nosotros lo hicimos, así que no nos acordamos, pero todos lo hicimos. Cuando nosotros vemos la necesidad mundial, hay necesidades de alimentación. El mundo pasa hambre, dice que hay millones de personas que mueren de hambre por día, millones de niños que mueren de hambre por día. Y siempre nos vamos a África, pero no solo en África, hay muchos otros lugares donde los niños o donde las personas están en estado de inanición, no tienen su alimento, la necesidad básica, primordial para sobrevivir. Otra de las necesidades que tenemos es de tener una familia, de tener un techo, de tener cariño, de que alguien nos quiera. Y nosotros, al menos yo he escuchado muchas predicaciones o mucha palabra acerca de que Dios es nuestro Padre, que nos ama, y eso es verdad, y lo hemos sentido. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar del tema del alimento, de la comida, de lo que nosotros comemos, de nuestra alimentación espiritual? Nosotros como buenos uruguayos, cuando nos juntamos en la casa de alguien o cuando vamos a la casa de visita de alguien, ¿qué hacemos? Mandamos un mensaje y le preguntamos, ¿qué llevo? Y te dicen, algo para picar, ¿no? No hay reunión de uruguayos que no haya algo para comer. Capaz que estoy errada. A no ser que sea una reunión de oración, bueno, ya está por ahí nomás porque siempre hay algún mate y alguna galletita por ahí. Siempre hay algo para comer. Y si hay algo que Dios nos muestra en su palabra, es que Él está atento a esa necesidad. Cuando nosotros vemos en la Biblia, tenemos en todos los evangelios, hay un relato de cuando Dios hizo milagros para alimentar a la gente. Alimentó a 5.000, alimentó a 3.000, alimentó a mucha gente. Contaban solamente los hombres. Las mujeres y los niños no los contaban, pero más o menos cuando alimentó 5.000, eran, según cuentan los que saben más que yo, eran más de 20.000 personas las que estaban comiendo con un milagro que hizo Jesús, porque sabemos que Dios hace milagros, y en eso creemos. Yo creo en los milagros que Dios hace. Ahora, Dios está atento a nuestra necesidad física. No sé ustedes, pero a mí muchas veces me han golpeado la puerta con una canasta de alimentos. Cuando Dios era el único que sabía que en el armario de mi casa no quedaban ni las polillas, porque creo que las polillas entraban y le daba vergüenza y se iban. Pero cuando el alimento falta en nuestra casa, nosotros podemos dar testimonio de que el Señor provee. Y en todos los evangelios tenemos en Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9, en Juan 6, tenemos que Dios sacia la necesidad del hambre físico. Cuando tenemos hambre, y les estoy hablando de hambre y alguno ni desayunó todavía, se levantó apurado para venir al culto, ni desayunó, pero lo primero que hacemos ¿qué es? Vamos a aprontar un matecito con algo, o vamos a aprontar el café con leche. Vamos a hacer algo para comer cuando nos levantamos. Y nosotros, yo no sé ustedes, pero a mí me pesa pensar en lo que voy a cocinar. Eso es otra prédica, que el Señor tenga misericordia de nosotras, que nos mande un menú diario todos los días para saber qué cocinamos. Pero eso es otro tema. Pero el tema del hambre física, el Señor la provee y la suple. Y tenemos ejemplos. Dice que si el Señor alimenta a las aves de los cielos, ¿cuánto más nos va a alimentar a nosotros? Gracias al Señor, ¿no? Bueno, el Señor tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de nosotros también. Ahora, hay un relato en la Biblia, en Lucas 7, 36, que no, así al mirarlo no habla de hambre. Si uno mira, Jesús fue invitado a una cena, una comida. Y si había comida, sí, obvio, tenés que tener hambre para ir a comer, pero hablaba de otro tipo de hambre que muestra aquí la palabra. Y vamos a leerlo bastante rápido. Dice, en Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa,
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, dijo: Simón, una cosa quiero decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más a ese acreedor? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, pensaste bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este relato nos habla, y yo tengo una imaginación bastante grande. Yo me imagino una mesa grande tendida, como esas mesas de domingo que se veían hace años, donde estaba todo el familión. Bueno, estos eran todos sacerdotes, eran personas importantes de la ciudad. Y dice que uno de ellos le rogó a Jesús. No le dijo: Jesús, ¿querés venir a comer a casa? Hice un asadito. No, le rogó a Jesús que fuese a comer a su casa, que fuese a comer con él. Rogarle a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, estoy segura de que tenía invitaciones a cada rato, y Jesús aceptaba las invitaciones más insólitas, porque él iba igual y se sentaba a tomar agua en un pozo, o se iba a conversar con los más pecadores, comía, dice, con los pecadores. Y fue y aceptó sentarse a comer con un sabio como es de los judíos. Fue y se sentó a comer en la casa de este hombre que era muy importante en esa época. Y él, obviamente, que invitó a la gente más importante también, porque en realidad esa comida era para burlarse un poco de Jesús, para ver si lo hacían caer, a ver si lo hacían decir cosas que fueran en contra de la Biblia y así juzgarlo y condenarlo, como lo querían hacer. Entonces Jesús fue, le invitaron, él fue, y le dijeron: bueno, pasá y acomodate. Y en esa época había un protocolo bastante grande, más o menos como los protocolos que tenemos ahora de cuidado, ¿no? No tenían que ponerse alcohol en gel, pero sí tenían que lavarse los pies y lavarse las manos. Se lavaban la cara, porque venían del desierto, venían de andar en la tierra, y si iban a comer, algo de pulcritud tenían que tener. Cuando llegaban a la casa, el dueño de casa los recibía, y según el grado que tuvieran en la sinagoga también, sabemos que Jesús era rabí, era maestro de la palabra, le tendría que haber recibido con un beso, por lo menos un beso en la mano, un beso si eran del mismo nivel, se daban un beso en el cachete, pero no lo saludó. Pasá y acomódate, le dijo. Así que le rogó que fuera a la casa. No le dio para lavarse ni los pies, no le dio ni para que Jesús se lo lavara. Ni le puso un sirviente para que porque para eso estaban a veces los esclavos, para lavarle los pies a los invitados. Nada. Les ungían la cabeza con aceite, o les daban aceite, un aceite de oliva muy fino, porque la resequedad del ambiente les partía la piel. Con el sol, con el calor, en el desierto, partía la piel. Y eso les ayudaba, ese aceite ayudaba a que la piel no se cuarteara tan rápido.
Entonces, si tenés un invitado al que le rogaste que viniera y no le das lo mínimo, entonces no le estás dando la bienvenida, ¿o sí? No, le estás diciendo, vení si querés sentate que nosotros te vamos a mostrar cómo se hacen las cosas acá, pero no sos bienvenido. Ahora, dice que una mujer pecadora, y en otros estudios nos dice que era una prostituta, esta mujer, cuando se enteró que Jesús iba a sentarse en la mesa de Simón, agarró lo más valioso que tenía, un frasco de perfume, con el que ella quizás trabajaba, no sé, una prostituta en esa época, con las mismas condiciones que le estoy diciendo del desierto, que atendía a los hombres que pasaban. Ese perfume capaz que era para darle un toque de buen aroma al ambiente, porque los hombres no tenían ducha. Y con este calor, imagínense, uno sin ducha, imagínense, en esa época era peor todavía, no había desodorante, no había nada de eso. Entonces ese perfume era lo único agradable que ella tenía cuando cumplía con su trabajo. Y ella derramó todo lo que tenía en los pies de Jesús. Por un tema de que ella necesitaba de Jesús. ¿Y por qué voy con el hambre? Porque a Jesús lo invitaron a saciar una necesidad física. Lo llevaron a saciar una necesidad que Jesús podría haberlo hecho en cualquier lugar. Jesús, si tenía hambre, mandaba a los discípulos a pescar o a comprar comida. No tenía problema. No necesitaba de la comida de nadie. Estos hombres lo que estaban buscando era alimentarse de la carroña que iban a lograr cuando destruyeran lo que Jesús, cuando Jesús cayera, digamos. Cuando Él hiciera algo o dijera algo que iba en contra de lo que ellos creían, o como por ejemplo más adelante cuando le dice a la mujer que tus pecados te son perdonados. Y ahí empezaron a alimentarse estos buitres diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Y ahí empezaron ellos a comer. Y eran como papas fritas, se las comían una tras de la otra. Y estaban contentos de ver que Jesús había hecho algo que iba en contra de lo que ellos profesaban, que era perdonar pecados. Solamente Dios perdonaba pecados. ¿Y quién es este que perdona pecados? Dice. Bueno, Él era Dios mismo, quien tenía esa autoridad. Vemos que ellos iban a buscar algo podrido en Jesús. Y esta mujer, que a los ojos de todo el mundo no era muy santa, todos sabían a lo que ella se dedicaba, lo único que hizo fue buscar alguna migaja que cayera de Jesús, algo que Jesús le diera. Tenía un hambre espiritual que la única persona que podía saciar esa hambre que ella tenía era Jesús. Ella fue buscando, no que le dieran el pan que sobraba de la mesa de Simón, ella fue buscando el manjar que Jesús le podía dar. Y cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, no sé con qué intenciones venimos. Yo a veces he venido sin buscar nada, porque uno está cansado, porque uno viene solamente por costumbre. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos con esa necesidad, con esa hambre de que Dios nos hable, de que Dios nos dé ese pan fresco todos los días, de que la presencia de Dios se pasee por medio de nosotros y nos sacie del todo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A veces son muy pocas las veces que lo hemos hecho. A veces son demasiadas porque nuestra hambre y nuestra necesidad es mucha. Se dice que un bebé tiene que comer cada 2 horas cuando los primeros meses. Después ya empieza a comer cada 3 horas. Y bueno, la alimentación normal de un adulto es que cada 4 horas tenga una ingesta de alimento, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros nos alimentamos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por día? ¿Cuántas horas nosotros nos alimentamos del Señor? El domingo, cuando venimos al culto. Y ahí vivimos de ayuno toda la semana. El resto de la semana vivimos de ayuno hasta el otro domingo. No, nosotros nuestra vida diaria, nuestro devocional tiene que ser, no les digo que cada 4 horas, pero sí alimentarnos con alguna canción, con algún devocional, con un versículo bíblico, meditando en la palabra del Señor. Porque si no llegamos famélicos al domingo siguiente, llegamos flacos como una laucha.
llegamos mal. Y no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre tiene la mesa servida, la mesa extendida todos los días y a cada rato. Y el menú de Dios no se cambia, no es que repetimos todos los días arroz con atún. No, el menú de Dios todos los días se va renovando. Y la palabra de Dios, por más que sea el mismo versículo, Dios lo va cambiando, va renovando su palabra, va dándonos luz en partes que nosotros no veíamos. Y la palabra se renueva de día en día. Entonces no es que repetimos todos los días lo mismo. Pero es solamente una Biblia que tenemos. Bueno, pero todos los versículos que tenemos mucho para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos acá en Lucas, vemos que esta mujer tenía hambre de estar con Dios, hambre de estar con Jesús. Ella se lo podría haber encontrado a Jesús después que saliera de la casa, ¿no? Sin pasar vergüenza. Porque, no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar en esta mujer pecadora. Exponerse frente de los principales de la sinagoga. Una vergüenza. Es mucha la vergüenza que esta mujer pasó. Sin embargo, le importó poco, porque su necesidad era tan grande que ella igual fue y se expuso frente de ellos, sabiendo que la iban a juzgar, sabiendo las cosas que iban a decir de ella. Es más, sabiendo lo que pensaban de ella y no se lo decían. ¿Y cuál fue el problema? ¿Algo le impidió a ella acercarse a Jesús? Nada le impidió, porque su hambre era mayor que su vergüenza. ¿Cuántas veces tenemos más vergüenza que hambre? Y estoy hablando del venir a la casa de Dios. Me da vergüenza porque se me rompieron los zapatos. Sí, a mí, hoy de mañana me iba a poner unos zapatos, me los puse y se me rompieron. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Me da vergüenza. ¿Cuántas veces, no sé ustedes, pero yo como hace bastante tiempo que voy a la iglesia, cuántas veces se nos rompían las medias de nylon antes de entrar al culto? Las medias cancanes en invierno. Bueno, Dios me mira el corazón y las medias cancanes se rompen, a todas se nos rompen, así que bueno, voy a tener que ir igual. ¿Cuántas veces nos pasa de que se nos mancha la ropa? No, voy porque me da vergüenza ir con esto. Siempre voy con lo mismo. No, la cosa es que pueda venir y vencer mi miedo, mi vergüenza y llegar a la casa de Dios con lo que tengo físicamente y con lo que tengo en mi corazón. Esta semana no oré ni un día, no me presenté delante de Dios ni un día, pero Dios te sigue amando. Y Dios sigue esperando que vos hables con Él. Y no pasa nada. Si te da vergüenza no venir a la casa de Dios porque no oraste en toda la semana, ¿de qué te vas a alimentar? Si no, porque esta semana me mandé un pecado que ustedes no saben el pecado que me mandé. Horrible, Dios no me lo va a perdonar. ¿Y quién te dice que Dios no te perdona? Dios perdona. Hay que venir con un corazón arrepentido. Pero la vergüenza hay que dejarla de lado. Porque nos estamos perdiendo de lo mejor cuando tenemos vergüenza. Nos perdemos de lo mejor, del mejor alimento que tenemos. La vergüenza nos limita, el miedo nos limita. Y no tenemos que ser limitados, tenemos que arriesgarnos como esta mujer. Ella tenía todo para perder. Desde que la apedreen, que la mate, de todo. El juicio era lo de menos. Fue dispuesta a morir a los pies de Jesús. Porque ella sabía que la iban a matar. Esa era la paga por su pecado en esa época, que la apedrearan públicamente, más allá del juicio verbal. Y nosotros no tenemos ese riesgo acá, gracias a Dios. Acá no tenemos el riesgo de que nos maten en la puerta de la iglesia por venir a congregarnos. ¿Y qué nos está limitando? ¿Qué es lo que nos está impidiendo poder congregarnos o buscar a Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo seguir avanzando en el conocimiento de Dios? Nada nos impide eso. Esta mujer también tenía hambre de escuchar lo que Dios tenía que decir. Hambre de escuchar lo que Jesús quería decirles. Jesús estaba hablando a Simón, no le habló a ella. Si nosotros miramos en los versículos, dice, Jesús le habló a Simón, en el versículo 40 dice. Respondiendo Jesús le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. ¿Jesús le habló a la mujer en algún momento? A lo último. ¿A quién le estaba hablando? A Simón, al principal de la sinagoga. ¿Le habló a la mujer? A lo último le habló. Pero ella quería escuchar igualmente lo que Jesús tenía que decir. Porque toda palabra que Jesús decía, a ella la estaba alimentando. Toda la palabra que Dios habla en nuestra vida nos es de alimento y es de crecimiento. Quizás en el momento no lo entendemos o decimos no, esta palabra no es para este momento que estoy viviendo, pero la debemos guardar en nuestro corazón porque en el futuro seguramente Dios nos va a hacer acuerdo de esto que está hablando a nuestra vida. Entonces esta mujer quería escuchar la voz de Dios, aun cuando Jesús le estaba hablando a Simón. Esta mujer también tenía hambre de recibir de Dios, de recibir lo que Jesús le estaba dando. ¿Qué es lo que le estaba dando Jesús a ella? Unos pies sucios. ¿Qué le dio Jesús a ella? Polvo de los pies, la mugre que traía del camino. Aún eso fue de bendición de ella. Esta mujer recibió la bendición de poder estar a los pies de Jesús. Y a veces pensamos que bueno, que Dios dejó lo peor para nosotros, ¿no? Todas las cosas que había, todos los dones que Dios tenía para repartir, me tocó lo peorcito. Dios me dio los peorcitos de los dones. No, yo quería ser, no sé, quería ser de esos evangelistas que viajan por todo el mundo. Yo no quería, pero... No, Dios no dejó lo peorcito para vos, no te dejó el polvo de los pies. Dios te da lo mejor, el estar a sus pies. Y el derramar nuestra vida a los pies de Dios es el mayor privilegio que tenemos. Y nosotros que conocemos a Dios y sabemos todo lo que Dios nos da, tenemos ese privilegio y lo podemos hacer cuando nosotros querramos, ¿sí? Y el privilegio de servir a Dios, de estar a los pies de Dios, dice que todo lo que hacemos lo hagamos para el Señor. ¿Por qué nos dice eso? Porque de Él vamos a recibir la recompensa. Y así sea darle un vaso de agua a un sediento, o sea, servir al Señor acá en el púlpito, todo va a tener su recompensa. Así que cuando hagamos algo, sea lavarle los pies a Jesús, o capaz que a algún hermano, o a otra persona que nosotros estemos trabajando para ellos, eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos derramando todo lo que somos a veces en servicio. Y ella recibió de Dios lo que Dios tenía para darle, que en ese momento estaba ungiendo a Jesús para el futuro. ¿Para qué? Para su muerte. Ella estaba ungiendo a Jesús para otro momento. Y ella no lo sabía tampoco. Igualmente Jesús usó en otro relato, otro versículo paralelo, habla de que ella hizo lo que nadie había hecho, que fue dar lo mejor para Jesús. Nadie le había dado agua ni aceite, pero ella derramó lágrimas y lo más costoso que tenía, ¿sí? Que era ese perfume. Ahora vemos en esta mujer que también tenía hambre de darle a Dios. Y como recién dijimos, más allá del servicio, ella dio todo lo que tenía. Lo valioso que ella tenía era ese frasco de perfume, que según escuché eran como 15 años de trabajo. Y yo no sé ustedes, pero yo el sueldo del mes me lo gasto en 2 semanitas, ya está, gastado. Pagamos las cuentas, no sé ustedes, pero yo pago las cuentas y Señor, hace milagro con lo que queda, ¿no? Y esta mujer gastó todo eso en un momento. Y no fue un impulso que tuvo, que dijo, ay, capaz que con esto Jesús me perdona. No fue con esa la intención. Ella ya sabía que Dios la perdonaba. En su corazón ya estaba eso. Entonces, en agradecimiento, ella dio lo que tenía. Y qué importante a veces dar. Lo que tengo y a veces lo que necesito dar. Lo que quiero dar. Que como siempre cuando oramos por la ofrenda decimos, a veces tenemos en nuestro corazón de dar mucho, pero no lo tenemos en nuestra mano. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé eso que Él quiere que demos. Y cuando Dios nos lo dé, no lo vamos a gastar en otra cosa, lo vamos a dar porque Él nos lo dio, porque Él lo puso en nuestro corazón para poder darlo.
Es como un trabalengua esto. Pero si Dios me da con un propósito, yo lo tengo que obedecer. Es en obediencia que lo voy a hacer. Y si yo doy, yo sé que Dios me va a bendecir. Y esta mujer tuvo esa manera de dar, ese hambre de dar, de soltar lo que más valor tenía para ella. No soltó no trajo un baldecito de agua, trajo lo que tenía más valor para ella. Y otra cosa que vemos es el hambre de hacer para Dios. Que eso nos toca un poco a nosotros. Este hombre Simón, vemos que no tenía necesidad, él se sentía que no tenía necesidad de nada. Lo llevó a Jesús para burlarse nada más. No lo llevó para deleitarse con la presencia de Jesús. Esta mujer, vemos que, si bien no fue invitada, escuchó que estaba, se arriesgó y fue, dio lo mejor. Y lo único que ella quería era estar a los pies de Jesús. Cuando nosotros vemos que Jesús le habla a Simón, cuando nosotros vamos a hablar con alguien es bueno que la persona nos mire, ¿no? Porque si yo hablo acá con la hermana María y estoy mirando para allá, me dice, me está tomando el pelo, no me está hablando a mí. Bueno, Jesús le estaba hablando a Simón, pero estaba mirando el servicio de esta mujer. Y le estaba diciendo, esta mujer hizo mucho más que vos. Pero ¿a quién le estaba hablando? A Simón. Jesús estaba hablándole a Simón con el ejemplo de esta mujer. Le estaba diciendo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua. Y ella ha enjugado con sus lágrimas mis pies y ha secado con sus cabellos. No me diste beso y ella desde que entró no ha dejado de darle besos a mis pies. No ungiste mi cabeza, pero ella me ha ungido con perfume. Te digo, sus muchos pecados le son perdonados. Pero se lo estaba diciendo a él, a este que no necesitaba nada de Jesús. Si no necesitas nada de mí, no te hagas problema. Acá sí hay alguien que necesita de mí. Y que todo lo que necesita va a ser provisto. Y esa hambre que esta mujer traía, Dios la sació. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y qué lindo es saber que Dios perdona nuestros pecados, ¿no? Pero más allá de eso le dice, tu fe te ha salvado. Más allá del perdón de pecados, la salvación del alma de esta mujer. Y si nosotros vemos en este relato y en los demás, ella no pronunció ni una palabra. Y nosotros podemos estar en la presencia del Señor sin decir nada. Y Dios conoce nuestro corazón. Y si tenemos hambre por Dios, no necesitamos decir nada. Y yo siempre cuento esto porque es algo que a mí es algo que marcó mi vida, ¿no? Cuando mi papá estaba vivo, mi papá estaba en su casa allá en Piedras Blancas, en Montevideo, yo llegaba a la casa y él que me decía, ¿qué vas a comer? ¿Qué querés comer? Él no me decía, contame cómo estás, cómo te fue en el viaje, qué hiciste hoy, ¿qué querés comer? O me decía, mirá, pará, sentate ahí que ya te alcanzo y te hago algo. No me decía cómo me había ido o que le contara de mis recorridos o de mis hazañas. Me decía, sentate. Y esto es algo que a mí Mi padre conoció a Cristo desde muy chico, pero se entregó de corazón poco antes de morir. Y estoy feliz de que un día me voy a reencontrar con él. Pero si hay algo que a mí me quedó, es que mi padre no me preguntaba qué había hecho, si me había portado bien o mal. Me decía, sentate que vamos a comer, ¿querés comer algo? Así estoy, ¿no? Pero eso es otro tema. Hay algo que veo también en el padre del hijo pródigo. Perdón. El padre del hijo pródigo, cuando lo fue a buscar, lo abrazó, lo trajo, lo vistió y le dijo, vamos a hacer fiesta, vení, sentate a la mesa. No le recriminó nada. Pero nosotros a veces, primero tratamos de darle cuenta a Dios, de rendirle cuenta a Dios y decirle, Señor, porque yo pequé, porque hice esto, aquello, lo otro.
Dios no te pregunta nada, te dice que pases, que te sientes a la mesa y que comas, que te sirvas de su palabra, que te sirvas de su presencia. Dios no te dice, a ver, rendime cuentas y después vemos, si te perdono capaz que podés comer algo. No. A mí me dolía unos nenes que cuidábamos, hace mucho tiempo cuidaba unos nenes y el padre los mandaba al cuarto sin comer. Te vas en penitencia sin comer. Ay, a mí me dolía tanto porque a mí no me habían enseñado así. Y a escondidas yo le llevaba alguna cosa. Si están mirando en el YouTube, que me perdone ese señor. Pero le llevaba a escondidas alguna cosa para que comiera. Porque, no sé, Dios en su palabra en ningún momento dice que primero tenemos que rendir cuentas y después vamos a comer y a disfrutar de su presencia o a disfrutar de la mesa que Él tendió. Él nos dice que sí, que nos va a perdonar, que nosotros nos tenemos que arrepentir y eso sí lo tenemos en cuenta. Pero el llegar a la casa de Dios demuestra que nos arrepentimos, demuestra que necesitamos de Dios. Y si nosotros necesitamos de Dios, tenemos que sentarnos a la mesa. Dios no nos va a pedir cuenta, no nos va a encerrar en un cuartito a preguntarnos qué hiciste. Nos va a decir, pasá, sentate, servite, disfrutá y después vamos a hablar. Después rendiremos cuentas. Ahora es tiempo de venir a la mesa, de saciar esa hambre que tenemos. Y es tan raro, ¿no? Saber que Dios no nos dice que primero rindamos cuenta y después que podamos servirnos el alimento. Primero está el alimento espiritual y después rendiremos cuentas al Señor. ¿Sí? Y ese es nuestro trabajo también, recordarle a los demás que Dios no te está juzgando, te está amando y te está dando lo que necesitas y después rendiremos cuentas. Después hablamos. Así que nuestro corazón pueda estar dispuesto a darle al Señor lo que el Señor nos pide, pero que también esa hambre que tenemos, que estemos con un corazón dispuesto y con el estómago espiritual bien abierto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Me encanta pensar que es un banquete cada domingo. Me encanta pensar que la mesa está tendida para nosotros. Me encanta pensar de que muchos van a venir con hambre y nosotros que somos sus hermanos mayores los vamos a invitar y decirle, pasá que Dios te está esperando con la mesa tendida, servite lo que quieras, que después rendirás cuenta al Señor. Pasá y servite. Y ese será nuestro trabajo como hermanos mayores. No será el juzgar, sino el darles la bienvenida y decirles, pasá y servite. Así que si en esta mañana están con hambre, que me encanta que tengamos hambre de la física, porque nos hace acuerdo, aquellos que pasaron hambre física saben lo que es tener hambre espiritual también. Los que no la pasaron, gloria a Dios, ¿sí? Pero aprendamos a tener esa hambre por Dios. Aprendamos a necesitar tanto de Dios que gritemos como un bebé recién nacido. Aprendamos a llorar en la presencia de Dios y a pedirle a Dios lo que necesitamos. Tengo hambre de lo que tú me vas a dar. Tengo hambre de los planes que tenés. Quiero ver lo que tú vas a hacer más adelante. Y bueno, que el Señor nos ayude a poder identificar de que tengo hambre de la palabra del Señor. Tengo hambre de sentarme en la presencia del Señor. Y que como los bebés que cada 4 horas, las personas más grandes, ¿no? Los bebés cada 2 horas están queriendo comida. Bueno, que nosotros también podamos tener esa necesidad de encontrarnos con Dios.